En primer lugar, consideremos a la religión como un conjunto orgánico de creencias, institucionalizado en una comunidad, o como nos dice Erich Fromm, entiendo por religión cualquier sistema de pensamiento y acción compartido por un grupo que dé al individuo una orientación y un objeto de devoción. Hablar de religión es hablar de un tema vasto y complicado. Definir lo que es religión es ya algo difícil, pero la religión, o lo religioso, ha estado presente en nuestra vida a lo largo de la historia. Hablar de la historia de la humanidad es hablar de la historia de las religiones. Actualmente se puede percibir un rechazo o un desinterés hacia lo religioso, principalmente en el caso de Occidente, con el cristianismo. Pero como señala Francisco Rubia, negar nuestros orígenes no es posible sin negar al mismo tiempo una parte importante de nuestra propia esencia, probablemente la más importante. Supone una especie de automutilación. Si nos preguntamos por el origen de la religión, tenemos que echar un rápido y breve vistazo al hombre primitivo. Según Hermann von Bertrand, para los pueblos primitivos, lo religioso era una explicación del universo, al tiempo que daba cohesión a la sociedad. Por otro lado, Jean Botlero, historiador de las religiones, nos dice: todas las religiones comienzan con un presentimiento. Todos los hombres, al menos en algún momento de su vida, tienen el presentimiento de que hay algo superior a ellos y a todo lo que conocen. Otro factor a tomar en cuenta a la hora de hablar sobre el origen de las religiones es la muerte. Estuve viviendo en Greenwood, Mississippi ocasionalmente desde los 7 hasta los 18 años. Crucé varios obstáculos aquí. Comencé el primer grado. Aprendí a conducir un auto. Me enamoré por primera vez. También crucé otro obstáculo aquí. Experimenté la muerte. Perdí a mi abuela paterna, a mi hermano. Claro que todos pasamos por esto. Todo el mundo se aflige. Pero hay personas que tienen una cierta forma que les ayuda a lidiar con el dolor. Están seguros de que verán a sus seres queridos de nuevo en el cielo. Bertrand nos dice: el hombre es consciente de su mortalidad, no tiene más remedio que buscar sentido a su existencia. Ese sentido lo encuentra de varias maneras, pero predominantemente en la religión. Desde otro punto de vista, Henry Bergson nos dice: es indudable que la certeza de morir, que nace con la reflexión en un mundo de seres vivos hechos para no pensar, sino en vivir, contraría la intención de la naturaleza. Y a esto añade: la religión es una reacción defensiva de la naturaleza contra la representación por la inteligencia de la inevitabilidad de la muerte. Quizás hoy seamos indiferentes al hecho de la muerte, pero este puede ser por lo que nos menciona Bertrand. Todas las maravillosas distracciones de la vida moderna llevan al hombre a que olvide cuestionarse sobre las grandes preguntas que le atañen. Antes de proseguir con las reflexiones en torno a la religión, demos una muy breve mirada a las grandes religiones de la actualidad, comenzando con el hinduismo. Según Hermann von Bertrand, es el hinduismo una religión incomparablemente variada y bella, que somos incapaces de estructurar o comprender. Y es que en cierto sentido el hinduismo representa precisamente la bella incomprensibilidad de la religión. ¿Cuál es el contenido de las creencias del hinduismo? Sus enseñanzas se centran en tres afirmaciones. 1. Todo lo que existe es uno solo con diversas manifestaciones. 2. La vida es interminable a través de reencarnaciones, por las que los seres vivientes
se transforman en otros seres vivientes. 3. La única forma de evitar ese terrible ciclo de transmutaciones es llegar a no desear nada, llegar a la serenidad y paz interior, que es el nirvana. Como pequeño paréntesis hay que señalar que el budismo nació de las entrañas y dentro de la concepción básica del hinduismo, pero de él hablaré más adelante. Por otro lado, las escrituras sagradas del hinduismo son los Vedas, escritos en los que aparece la mitología hindú con sus innumerables dioses. Dentro de todos estos dioses, 3 son los que más destacan: Brahma, Vishnu y Shiva. Cada uno de los miembros de esta trinidad tienen características propias y reciben un culto particular. De entre los escritos del hinduismo, los Vedas constituyen las sagradas escrituras de la época primitiva, pero el Mahabharata y el Ramayana son los escritos de los tiempos posteriores, de los que podríamos llamar ya propiamente hinduistas. Estos escritos relatan historias humanas, de conflictos entre personas, de amores y de odios, en los que participan también como actores los dioses, semejante en estos aspectos a la Ilíada o la Odisea. Específicamente el Mahabharata es mitología viviente y contiene en sus historias una pléyade de enseñanzas y abarcan el mundo de creencias, costumbres, prácticas y ritos del hinduismo. Por otro lado, el Ramayana es la gran epopeya que narra las venturas y desventuras de su personaje principal, Rama. Hermann von Bertrap nos dice lo siguiente: el hinduismo es una religión muy especial porque es el producto de 4 milenios de historia. No tuvo un personaje fundador que fue su inspiración. Tampoco tiene un credo definido, ni una creencia, ni una organización institucional. Como dijo un antiguo presidente de la India, el hinduismo es más una cultura que un credo. Su énfasis está más en cierta forma de vivir, más que en una cierta forma de pensar. Budismo. Como ya mencioné antes, el budismo es una emanación, una floración del hinduismo, y como tal tiene genéticamente la misma herencia conceptual. No se puede entender sino en términos de sus raíces hindúes. Al mismo tiempo, es una transformación que acaba por tener un enfoque diferente, más definido, más limpio, y una trascendencia más universal. Bertrand menciona que, a pesar de emanar del hinduismo, histórica y culturalmente, desarrolló una actitud casi en sus antípodas, porque a diferencia de una religión multiteísta, como es el hinduismo, se le puede clasificar, por más que suene contradictorio, como una religión atea. Para poder entender mejor lo anterior, escuchemos lo siguiente. Una persona se encontró una vez con el señor Buda en una de sus extensas travesías por los caminos de la India, y conmovida por su expresión de serenidad y paz sobrehumana, le pregunta: ¿eres acaso un dios? No, no lo soy. ¿Eres entonces un espíritu? No, no lo soy. ¿Eres un hombre? No, no soy un hombre. Entonces, ¿qué eres? Soy un despierto. Prosiguiendo con las creencias y enseñanzas del budismo, hay que mencionar el Dharma, que son las enseñanzas budistas. En su centro o corazón están las 4 nobles verdades. La primera, llamada Daka, se fundamenta en el hecho de que vivir implica sufrimiento, insatisfacción y desencanto. La persona siente que algo en la existencia humana, que no está bien. Deberíamos ser naturalmente felices, pero no lo somos. La segunda noble verdad nos habla de la razón de esta situación de sufrimiento. La causa está en nuestros deseos. Generamos deseos de naturaleza varia, deseos físicos y de reconocimiento,
así como deseos de amor y de poder, deseos finalmente de felicidad, que se ven continuamente frustrados. Si la razón de nuestra insatisfacción son los deseos incumplidos, la tercera noble verdad nos dice que habrá que eliminarlos para llegar a vivir una vida digna sin el sufrimiento continuo de la múltiple frustración de nuestros deseos incumplidos. La eliminación de los deseos es factible, y esta es la cuarta verdad, si se toma la ruta de las 8 etapas que constituyen la guía, el mapa de ruta para llegar a superar el sufrimiento. El contenido de su predicación fueron las 8 nobles verdades. Se trata de 8 actitudes con las que el hombre se debe enfrentar a las condiciones de su vida. Se trata de formas correctas de entender, de pensar, de hablar, de actuar, de vivir, de esforzarse, de ser consciente de las cosas y finalmente la forma de concentrar la mente. El entender correctamente significa apreciar que la vida fluye y que el sufrimiento la acompaña. Pero ese sufrimiento está causado por la existencia de nuestros deseos no realizados. Implica también la percepción de la unidad de todos los vivientes y del karma que equilibra las secciones del universo. El pensamiento correcto significa tener una actitud de gentileza y desechar los pensamientos de envidia, crueldad y avaricia. El hablar correcto implica abstenerse de chismorreos y de proferir palabras vanas, así como decir fundamentalmente de eliminar la perversión del habla, es decir, la mentira. El actuar correcto consiste en seguir los principales mandamientos de la moral budista, que son no valerse de la violencia en sus diferentes grados, no robar, ni aun cosas pequeñas y sin valor, controlar los apetitos, tanto la glotonería como el placer sexual, hablar con sinceridad y honestidad, y no perder el control de sí mismo mediante bebidas embriagantes. El vivir correctamente significa no ejercitar ninguna de las ocupaciones que pueden generar violencia o injusticia, como ser soldado, comprar y vender armas, ser cazador y aún ser pescador. El esfuerzo correcto implica poner toda la atención y energía en desarrollar en sí mismo cualidades positivas dentro del esquema budista. Implica una persistente disciplina propia para tenerse continuamente bajo control. La conciencia correcta implica que el hombre, en todas sus acciones, sea consciente de lo que está haciendo, que no realice sus actos sin pensar y sin tomar conciencia plena de lo que está haciendo. El enfoque correcto se refiere a que no permitamos que la mentira divague, sino que se centre como en un punto en las cosas que están haciendo al momento. No se vale al pajarear de rama en rama. Todo acto requiere de concentración. Según Bertrand, el budismo no tiene dioses, tampoco tiene ritos ni ceremonias, ni liturgia. Constituye, pues, una muy extraña religión sin los elementos de la adoración y ritual que caracterizan al resto de las religiones. En suma, se trata más de una filosofía de vida que de una religión. Confucianismo y taoísmo. Desde el punto de vista de la cultura china, resulta muy difícil definir con claridad lo que podría llamarse confucianismo. Las enseñanzas de Confucio se refieren a la conducta humana en sociedad. No tienen ninguna relación con prácticas religiosas o con divinidades, que deben ser adoradas de una u otra forma. Para Confucio, el actuar moralmente es el primero de los atributos que debe tener la vida del hombre que sigue el camino. Por otro lado, el taoísmo fue una doctrina relativista. No existe una verdad, sino todo depende de las consideraciones particulares. Al mismo tiempo, el taoísmo trajo también una serie de supersticiones y prácticas esotéricas. Lao Tse es conocido tradicionalmente como el fundador y mayor profeta del taoísmo. Judaísmo.
La religión judía no tiene la misión de predicar su doctrina al mundo, y menos de convertir a los demás pueblos a su doctrina, sino simplemente de conservarlo. De acuerdo a Bertrand, el judaísmo posee dos grandes afirmaciones. Su primer y fundamental principio es la unicidad de Yahvé, Dios todopoderoso y omnisciente, como la gran y primera afirmación que ninguna otra religión ha establecido con la tajante claridad que la elevó sobre todas las religiones circundantes, con sus dioses locales y especializados en diversas tareas. Con el propósito de cuidar a la raza humana, Yahvé es el único Señor del universo. La segunda afirmación es de un atrevimiento asombroso. Ese Dios, no uno cualquiera de los múltiples dioses locales que protegían a sus pueblos, ha hecho una alianza con un pueblo determinado, con un pueblo que en aquellos tiempos no tenía poder político alguno, y menos alguna relevancia cultural en su cuna, en el Medio Oriente, el sitio en el que nacieron los primeros gérmenes de la expresión escrita, del derecho y de la contabilidad. Otro elemento importante del judaísmo es el recuerdo de su liberación, y en tanto a sus escrituras sagradas, cabe explicar lo siguiente. La Torá estaba constituida por la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento, como se conoce en el cristianismo. Esa parte, la más voluminosa de la Biblia, el pueblo judío, era el pueblo de la Torá, que exponía el fundamento de su historia y de su religión. Con el tiempo, sin embargo, se fue generando así como una Torá verbal, es decir, una que contenía explicaciones, elucubraciones y ampliaciones de los escritos sagrados. Era un proceso de comentarios que se tenía que ir recopilando y plasmando también por escrito. Esto último constituyó la Mishnah, que significa repetición o enseñanza. Fue redactada alrededor del año 200, según se dice, por 260 maestros de la ley, que trataron de establecer un código. La Mishnah recopila la enseñanza verbal rabínica a lo largo de los tiempos. Contiene un mosaico poco estructurado en el que se mezclan elementos de derecho sagrado y de derecho civil. Con el pasar de los años comenzaron a establecerse aclaraciones y explicaciones sobre el contenido propio del Mishnah, que aunque secundarias reflejaban la tradición y se conocían con el nombre de Gemara, ampliación. Estas ampliaciones a las explicaciones de la Mishnah con el tiempo conformaron otra obra, el Talmud. El contenido, tanto en el Mishnah como en el Talmud, se puede tipificar en dos clases, que son como ángulos distintos desde los que se considera la enseñanza. Uno de ellos es la Halacha, que contiene elementos de derecho sagrado. El otro es la Agada, que consiste en una serie de narraciones, leyendas, parábolas e historias edificantes que forman parte de la tradición rabínica y que a la vez sirven para alimentar la devoción del pueblo. Todo el conjunto de escritos, la Torá, la Halacha y el Talmud, constituyen la creencia del pueblo judío. Cristianismo. El fundamento del cristianismo son las narraciones de hechos y comentarios que sobre múltiples aspectos hacían los discípulos de Jesús de Nazaret sobre su peregrinar. El conjunto de escritos es llamado la Buena Nueva, o en griego, el Evangelio. Las líneas supremas del cristianismo están centradas en las creencias en que Dios habla por medio de Cristo, el crucificado y resucitado. La creencia en Dios único y todopoderoso, a quien podemos llamar Padre. La creencia en el poder del Espíritu Santo que se reveló en Cristo. El grueso de lo que podemos llamar la doctrina cristiana se condensa en los varios credos, especialmente en el promulgado en el Concilio de Nicea. Islam. La fe del Islam es precisa y rica en sus dogmas. Son tres sus principios fundamentales: la existencia de un Dios único, la afirmación
de Mahoma como profeta de Dios, la creencia en las postrimeras del hombre que implica la existencia de un paraíso y de un infierno, como conclusión de la buena o mala vida de cada persona. Estas tres afirmaciones constituyen la dogmática fundamental, pero esa creencia no opera como en el luteranismo por sí sola, sino que será operante en cuanto se practique en obras especificadas en el Corán. Los tres dogmas fundamentales se llevan a la práctica específicamente siguiendo 6 columnas del Islam que constituyen el programa moral y religioso del creyente. La primera columna, la Shahada, la profesión de fe que cada quien tiene que hacer proclamando al Dios único y a su profeta Mahoma. Segunda columna, la plegaria ritual que constituye una purificación espiritual del alma. Tercera columna, la peregrinación a la Meca. Cuarta columna, el ayuno del Ramadán. Quinta, la limosna legal, la zakat. Cada creyente tiene la obligación de contribuir una parte de aquello que le sobra después de haber satisfecho sus necesidades familiares de comida, vestido, habitación, transporte. Sexta columna, no aceptada por todos como tal. Se trata de la guerra santa, la yihad. Esta es una obligación no del individuo, sino de la comunidad, y debe de ser proclamada cuando la paz y seguridad se ven en peligro. La razón y la religión. Ahora continuemos con nuestra reflexión en torno a la religión. Hermann von Bertrand nos dice: desde el principio de los tiempos humanos, han buscado los hombres explicarse la razón del mundo que los rodea. La interrogante central era por supuesto el sentido de la propia vida, pero muy pronto comenzaron a hacerse preguntas sobre los fenómenos de la naturaleza en la que están sumergidos y de la que eran prisioneros. Las primeras respuestas vinieron de los variados mitos que operaban a la imaginación y a la emoción. Los relámpagos venían de Zeus o de Thor, la lluvia de Tlaloc. El pensamiento mágico es la primera respuesta no solamente para explicarse el misterio de la naturaleza, sino para poder actuar sobre de ella. Las concepciones y prácticas mágicas se remontan a un pasado prehistórico, pero de alguna forma siguen viviendo en diferentes culturas, aún en las que se consideran avanzadas de Occidente, donde subsisten en formas de supersticiones y pensamientos mágicos que perduran. Como sabemos, con el tiempo el pensamiento se fue emancipando de las explicaciones mágicas o de los mitos. El paso del mito al logos se dio preponderantemente en Grecia. Ya no requerimos de mitos para explicar los fenómenos naturales, somos más racionales. De acuerdo a Francisco Rubia, el hombre arcaico utilizaría más el cerebro emocional, es decir, el sistema límbico, con la parte de la corteza límbica y el cerebro derecho, mientras que el hombre moderno habría desarrollado más las capacidades lógico-analíticas, características del cerebro izquierdo. Hoy somos más racionales. ¿Es esto un motivo para decir que las religiones ya no tienen utilidad? ¿Hemos avanzado lo suficiente para ya no necesitar creer en dioses, en cielos o infiernos, etcétera? ¿La razón y la ciencia pueden sustituir lo que nos han dado las religiones? Bertrand nos dice: las religiones no son ni pretenden ser un ejercicio racional, sino que propinan una consideración holística del sentido de la vida del hombre y del universo. Están más allá de la razón, se centran en el por qué y para qué estamos aquí, que es la formidable y gran pregunta de toda religión. Como yo lo veo, mientras que la religión ofrezca un camino para encontrar sentido a la vida, esta seguirá teniendo fuerza, utilidad e impacto en la vida personal y social. La religión no ha caducado, más bien las religiones cambian o nacen nuevas, pero no desaparecen. También podemos reflexionar que la religión nos ha dado las mayores crueldades en su nombre, pero también nos ha dado bajo su inspiración un espíritu humano que expresa su máxima nobleza y altura. Erich Fromm nos dice:
La cuestión no es religión o no religión, sino qué clase de religión, si es una que contribuye al desarrollo del hombre, sus potencias específicamente humanas, o que los paralice. También nos menciona Fromm, el mandamiento amar al prójimo como a ti mismo es, con ligeras variaciones en su expresión, el principio básico común a todas las religiones humanistas. Para finalizar este video, añado dos citas más. Por un lado, Eric Fromm nos dice, ya seamos religiosos o no, ya creamos en la necesidad de una nueva religión o en la continuación de la tradición judio-cristiana, siempre que nos interese la esencia y no la superficie, la experiencia y no la palabra, el hombre y no la iglesia, indudablemente hallaremos más humildad y amor fraternal. Por otro lado, Ramakrishna solía decir a sus discípulos, no discutan sobre las doctrinas y las religiones, no existe más que una. Todos los ríos van a dar al océano, cada río corre por territorio diverso, según el lugar y la gente que la habitan. Lo común a todos los ríos es el agua. Espero les haya gustado el video.